Buenas noches, estamos transmitiendo nuevamente un cafecito con San José. Hoy es 20 de noviembre, día que en México se festeja la revolución, ¿verdad, Juan? La revolución. La revolución. La revolución mexicana, hoy hay un festejo nacional y estamos un cafecito con San José. Nosotros tenemos otro tipo de revolución, que es la revolución del amor. Y hoy con la presencia del Padre Jesús Orlando. Buenas noches, Padre, ¿cómo está? Buenas noches, Gaby, Juanito, un saludo para ustedes, cariñoso, y a los que nos marquen nos van a estar viendo en el transcurso de la semana. Saludos para todos. Juan, buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches, Padre, buenas noches, Gabriel, y buenas noches a todos los que nos estén escuchando, y aquí con el mismo sabor y perfumando este día con el Evangelio, ¿verdad? Como igual como un cafecito, ¿verdad? Que perfuma el lugar y nos despierta. De eso se trata este espacio, ¿no? De perfumar y de despertar. De saborear. Ahora sí que por ahí había un programa de televisión que se llamaba algo así con aroma de café. Y este es un evangelio con aroma de café de San José. Eso es. Muy bien, ya ahora sí entramos en la recta final prácticamente del año. Esta semana aquí en Los Ángeles, para los que vayan a ver el video en otro lugar, en Estados Unidos se festeja el Día de Acción de Gracias, Padre. ¿Cómo no? Es el jueves. Hay misas especiales. Y nosotros, como tenemos un tiempecito sin salir como familia, así 1 o 2 días, nos vamos a ir 3 días a acampar, Padre, allá en las montañas donde no hay ruido, no hay ni internet, creo. ¿A dónde van? Vamos a ir no muy lejos de aquí, vamos a un lugar a una ciudad que se llama Ventura, se llama Ley Casitas, y nada más lleva uno sus casas de campaña, sus estufitas de manuales, ¿no? Y pues van a una aventura. A una aventura. Sin música de Ventura, de un cantante. Entonces, bueno, esa es la idea, que esta semana se festeja, bueno, se dan gracias a Dios por todo el año, ¿no? Aunque obviamente es todos los días, pero particularmente ese día se toma como una tradición aquí en los Estados Unidos. Y nosotros pues allá la vamos a hacer también, ¿verdad? Y qué más que estar fuera del ruido y de todas esas cosas, llevarse la Biblia, leer un ratito y estar con la familia, darle gracias a Dios por la familia también. Es lo mejor. Sí. Pues hoy tenemos Trabajando los Talentos, Padre, un título así como para este video. Trabajando los talentos, ¿en qué forma los trabajamos, verdad? Y pues para que los que después quieran ver el video, lo quieran repartir entre los amigos, algo de tesoro pueden encontrar en el video, y más con la presencia del Padre, ¿no? Entonces... de todos, ¿verdad? Sí. Claro. Una cosa, Padre, antes de empezar con la oración, yo creo que es muy importante darse cuenta de los talentos que uno, porque a veces la falsa humildad, ¿no? De decir, no, pues yo no tengo talentos, ustedes sí tienen, o aquellos sí tienen. A veces esa falsa humildad hace que el ser humano no ponga al servicio los talentos que tiene por la falsa humildad, yo diría. No sé si usted comparta lo mismo. Los oculta por timidez, lo oculta por inseguridad, pero todos hemos recibido talentos, como dice muy bien la parábola esta. Muy bien. Entonces, si nos hace el favor, Padre, para comenzar con la oración, y de ahí le vamos. Sí. ¿Cómo no? Iniciamos, como siempre, invocando a la Santísima Trinidad. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amado Señor, envíanos el Espíritu Santo, es tu presencia maravillosa, sanadora, iluminadora, para que nos ayude a leer tu palabra sacrosanta en el mismo modo y con el mismo sentido que le han leído a tus amigos los discípulos en el camino de Emaús, sobre todo. Ayúdanos a entender, como en el camino de Emaús hiciste entender a aquellos muchachos que iban dudosos y temerosos luego de tu
situación difícil de persecución y muerte. Ayúdanos a descubrir la presencia de Dios, los acontecimientos de nuestro tiempo y de nuestra vida. Ilumínanos con tu Santo Espíritu para que esta noche también, meditando tu palabra, vayamos encontrando tu santa voluntad. Danos fortaleza para ponerla en práctica. Ayúdanos para poner también a funcionar los talentos que nos has dado a todos. Nadie puede decir que no ha recibido talentos. Todos los hemos recibido. Ayúdanos para ser capaces de ponerlos a trabajar en beneficio de nuestros hermanos, de nuestra propia salvación y para glorificarte a ti. Te lo pedimos, Padre, por Cristo nuestro Señor. Amén. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues vamos a comenzar, Padre, leyendo un poquito, vamos a comenzar leyendo el Evangelio de ayer para, pues sí, como para irnos dando luz de lo que vamos a hablar, ¿verdad? Y es del Evangelio de Mateo, del capítulo 25, y dice: en aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos esta parábola: el reino de los cielos se parece también a un hombre que iba a salir de viaje a tierras lejanas. Llamó a sus servidores de confianza y les encargó sus bienes. A uno les dio 5 talentos, a otro 2, y a un tercero 1, según la capacidad de cada uno, y luego se fue. Después de mucho regresó aquel hombre y llamó a cuentas sus servidores. Se acercó el que había recibido 5 talentos y le presentó otros 5, diciendo: Señor, 5 talentos me dejaste, aquí tienes otros 5, que con ellos he ganado. Su señor le dijo: te felicito, siervo bueno y fiel, puesto que has sido fiel en cosas de poco valor, te confiaré cosas de mucho valor. Entra a tomar parte en la alegría de tu señor. El que recibió 2 hizo otro tanto y ganó otros 2. Pero el que recibió 1 cavó un hoyo en la tierra y escondió el dinero de su patrón. Después de mucho tiempo vino el señor de sus servidores y les pidió cuentas. El que había recibido 5 talentos le presentó otros 5 más, diciendo: Señor, tú me entregaste 5 talentos, pero aquí están otros 5 más que gané con ellos. El patrón le contestó: muy bien, servidor bueno, honrado, ya que has sido fiel en lo poco, yo te voy a confiar mucho más. Ven a compartir la alegría de tu señor. Vino después el que recibió 2 y dijo: Señor, tú me entregaste 2 talentos, pero aquí tienes otros 2 más que gané con ellos. El señor le dijo: muy bien, servidor bueno y honrado, ya que has sido fiel en lo poco, yo te confiaré mucho más. Ven a compartir la alegría de tu señor. Por último vino el que había recibido un solo talento y le dijo: Señor, yo sabía que eres un hombre exigente, que cosechas donde no has sembrado y recoges donde no has invertido. Por eso yo tuve miedo y escondí en la tierra tu dinero. Aquí tienes lo que es tuyo. Pero su señor le contestó: servidor malo y perezoso, si sabías que cosecho donde no he sembrado y recojo donde no he invertido, debías haber colocado mi dinero en el banco, y a mi regreso yo le habría recuperado con los intereses. Quítenle pues el talento y entréguese al que tiene 10, porque el que produce se le dará y tendrá en abundancia, pero el que no produce se le quitará hasta lo que tiene. Y a ese servidor inútil échenlo a la oscuridad de afuera. Ahí será el llorar y el rechinar de dientes. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Pues mire, Padre, hay lo que estábamos hablando, ¿no? A veces en la falsa humildad decimos: no, pues yo no tengo talento para hacer esto o aquello. Primero vamos a comenzar por ahí y después tengo algunas preguntas que el Papa Francisco cuestiona hace aproximadamente 4 años sobre el Evangelio. Pero esa situación de que a veces esa falsa humildad, Padre, de no creernos que tenemos el talento cuando Dios nos da a todos.
Sí, muchas veces no es falsa humildad, creo yo, sino más bien ignorancia o miedo a poner en práctica el servicio a los demás, porque para eso son los dones, para eso son este ejemplo que nos pone el Señor de los talentos. Un hombre que se va lejos y luego regresa y pide cuenta de lo que dio a sus trabajadores. A todos les dio, según las capacidades de cada uno. No fue igual porque todos no eran capaces. Igual nosotros tenemos diferentes capacidades, pero a todos nos ha dado el Señor. Y es interesante cómo los dos primeros se ponen a trabajar y por ese esfuerzo reciben el premio de la alegría de su Señor, la felicitación. Es interesante el caso del tercero, que esconde por miedo el talento que ha recibido, cree cuidarlo de esa manera, y por miedo al jefe, al dueño al que les ha dado el dinero, no pone a trabajar. Es un descuidado. Yo creo que muchas veces nos pasa eso, ¿no? Nos dejamos atrapar por las cosas del mundo y no ponemos a funcionar los dones que nos ha dado el Señor, como el amor, la fraternidad, la servicialidad. Somos muchas veces egoístas y damos mejor damos cabida al demonio, que nos invita a la maldad y no a la bondad. Entonces, por miedo o por cobardía, no ponemos a funcionar esos dones o esos talentos que nos ha dado el Señor. Que en parte sí, temor del riesgo. Mucha gente tiene temor a arriesgarse, pero hay que lanzarse. Jesús nos dice muchas veces, no tengan miedo, láncense. Ahí está el éxito, en la capacidad de lanzarse confiando en el Señor. Entonces mucha gente se queda atrapada en el miedo, en la timidez, y no avanza en su vida personal, ni en su vida familiar, ni comunitaria. Queda atrapado, porque no fue capaz de poner a trabajar los dones que Dios le ha dado. Gente que no tiene espiritualidad y no conoce las cosas de Dios y no se da cuenta de los grandes beneficios que ha recibido del Señor. Y los malgastamos. La vida, la familia, nuestro mundo, esta casa común que llama el Papa Francisco, lo estamos destrozando. En lugar de trabajar por multiplicar los dones, estamos destruyéndolos. Y ponemos a funcionar mal esas cosas que todos tenemos y que nos dejamos atrapar muchas veces por la tentación y por el demonio. Yo siento que el temor nos amarra. Sí. Juan. Fíjese, padre, a ver, ahorita que estaba comentando eso, me vino a la mente, ¿verdad? Yo sé que el que invierte en las cosas de Dios siempre sale ganando, pero vamos a verlo así. Hay quien cree que ha invertido eso que Dios nos ha dado, esos dones, pero que en su concepto, no en el concepto de Dios, en el concepto de uno, siente que ha perdido. Como en todas las reglas de inversión, ¿no? Hay gente que, por ejemplo, he escuchado que dice, oye, yo he dado tanto, he tratado de ser buena persona con mi familia y al contrario, mi familia está en contra de mí, la gente de la iglesia me critica. ¿Qué podríamos decirle a ese tipo de personas? Porque es su concepto, no el concepto de Dios. En el concepto de Dios yo sé que sigue ganando. Pero ¿cómo podríamos hablarle a esas personas que sienten que aunque han invertido, han perdido? Sí, muchas veces lo que pasa, incluso en la iglesia, ¿no? Estamos llenos de egoísmo y nos ponemos a pensar, por ejemplo, yo voy a misa todos los domingos, hago el bien y me va mal. Miro a los vecinos o esa gente que no va a misa, le va bien, y empezamos a tener como envidia, porque la otra gente que hace mal le va bien. Y no nos damos cuenta que son pequeñas pruebas o grandes pruebas para ver cómo está nuestra fe en el Señor y cómo también nos estamos fortaleciendo para la lucha permanente contra el mal. Somos así, el egoísmo nos gana muchas veces en la misma iglesia. Está bien la gente que no tiene nada de espiritualidad y que no va a la iglesia, pero nosotros que vamos a la iglesia, mucha gente piensa de esta manera, que no es ganancia estar en las cosas espirituales. Ir a la misa es pérdida de tiempo. O conversar con los hijos es pérdida de tiempo. Estos ya no tienen compostura. O la esposa molesta con el esposo que solo borracho pasa, ya no se compone, ya no tiene solución y tiramos la toalla fácilmente. No nos damos cuenta que ahí están las pequeñas pruebas a través de las cuales vamos fortaleciendo nuestro espíritu. La confianza puesta en el Señor.
Pero sí es eso, ¿no? No nos damos cuenta que es ganancia el estar en las cosas del Señor. Pero necesitamos espiritualidad, necesitamos crecer en el amor a Dios, en el amor a los hermanos, conocer la palabra y vivirla. Nos falta eso. Nos falta formación cristiana muchas veces en nuestros hogares. Mucha gente no le interesa ir a la iglesia, siente que todo está bien, hay que trabajar el domingo porque si no, no como. Así dice mucha gente, ¿no? Y se olvida de poner en práctica el servicio, la generosidad, el trabajo con la comunidad, los valores que nos da el Señor, los dones que nos da el Señor para beneficio de todos. Pero sí, lamentablemente mucha gente dice que es pérdida de tiempo estar en las cosas de Dios, en las cosas de la iglesia. Lamentablemente eso es así. Por inseguridad, por egoísmo, por buscar mis propios beneficios, es lo que más interesa, y nos enconchamos como una secta en nuestro propio hogar o nuestro propio ser. No buscamos las cosas de Dios, lamentablemente es así. Hay que hacer una lucha de formación permanente con nuestras comunidades, con nuestros amigos, en los trabajos, no tener vergüenza de hablar del Señor en nuestros trabajos y hablar de esas cosas, ¿eh? Ser luz ahí en las tinieblas, como una luciérnaga, es pequeñita la luz, pero ahí está, se nota que está la luz ahí. Eso es importante, no darse por vencido y luchar siempre por tener nuestras lámparas encendidas, como se ha dicho en la semana pasada, y poder poner en práctica de alguna manera los dones que todos hemos recibido. Padre, el Papa Francisco nos da 5 cuestionamientos sobre el Evangelio y me gustaría irlos preguntándoselos y Juan también puede intervenir en la plática como como una opinión o cuestionándole usted algo, ¿verdad? El primero dice, ¿cuál es el patrimonio? ¿Cuáles son los dones, vamos a decir? ¿Cuáles serían los dones que Dios nos da? Algunos que nos da, digo, hay mucha y hay variedad de dones, pero vamos a decir los que podríamos poner como más a trabajar dentro de nuestro entorno, vamos, para ponerlo así, simplificarlo un poco. Sí, yo creo que esto tiene relación estrecha con los frutos del Espíritu Santo que nos da el Señor. Y los dones que nos da, pues ya lo sabemos, capacidad de amar, capacidad de servicio, de entrega generosa. Estos son como los dones. Servicio desinteresado, el saber compartir, la fraternidad que debemos darnos unos con otros. Esos son, entre otros, dones importantes que nos da el Señor y que los podemos desarrollar. Como dice la misma palabra, no es difícil ponerlos en práctica. Como la ley de Dios no es una carga pesada, es ligera, es llevadera. Y estas cosas con la ayuda de Dios podemos hacerlo. Lo que pasa es que somos perezosos a veces y no queremos transmitir o compartir esos dones, sabiendo que mientras más los compartimos, más crece. Por eso, en los 2 primeros ejemplos que se ponen ahora, estos trabajan los talentos y el Señor les dice que les va a dar la alegría que tiene Él, su alegría la comparte con ellos, porque lejos de desaparecer, cuando lo compartimos, crecen. Dice después el texto que a los que tienen se les dará más, sí, pero al que no tiene se le quitará hasta lo poco que pueda tener. Es decir, sí. A los egoístas se les quitará todo lo que puedan tener, pero el que tiene capacidad de darse en el servicio, en el amor, en la fraternidad, pues tendrá más capacidad de amar y será más amado. No desaparece ese don, sino que se enriquece más, dice el mismo texto que tenemos ahora. Juan. Sí, quiero entender, padre, que entonces, más que los dones, la importancia es los frutos que doy con esos dones, ¿verdad? Es correcto. Lo que yo obtengo o lo que puedo ofrecerle a la comunidad para ese encuentro con Jesús, ¿no? Porque dones, pues, como decía usted, pueden ser poquitos, pueden ser muchos, pero a Dios lo que no le importa tanto el don que tengas, más bien lo que le importa es ese fruto que tú haces con esos dones. Quiero entender en esta cita, ¿no? El esfuerzo que tiene que hacer para ahí. Ahí está el chiste. Si tú trabajas, tienes un salario en las cosas materiales del mundo. Para las cosas de Dios, mejor. Trabajas para el Señor, Él no te da salario mínimo, te da mucho más de lo que uno merece. Y entonces el chiste está en poner en función, poner a trabajar esos dones que Él nos da. Pero el egoísta no es capaz de hacer eso, o piensa solo en beneficio de su familia. Debemos trascender nuestro grupo familiar, a todos. Como dice el refrán, haz bien y no mires a quién.
a todos, servir a todos, amar, como ama el Señor. Entonces, cuando se está en la espiritualidad y en el crecimiento espiritual, entendemos lo que dice San Pablo, ¿no? Ya no soy yo el que vive, es Cristo quien vive en mí. Y si Cristo vive en mí, voy a hacer y voy a transmitir los dones que Cristo mismo tiene y que nos lo ha dado. Entonces vamos a ser como otros Cristos que andan por ahí, como dice Francisco de Asís, construyendo paz donde hay guerra, iluminando donde hay oscuridad, alegrando donde hay tristeza. Esas son las capacidades que hacen los dones cuando se comparten y se enriquece eso con los demás. Entonces, debo romper mi egoísmo para pensar que soy una luz que debe iluminar a los demás. No una luz que se cierra, como dice Jesús, una luz que se pone debajo de la cama. No, tiene que ser una luz que se pone en lo alto para iluminar. Eso es la capacidad de los dones, o la maravilla de los dones, o de los talentos que ponen los señores, ponerlos a funcionar, trabajar. Eso nos da los talentos. Ahora nos toca ponerlos a trabajar para que se multipliquen. Y Él nos dará mucho más. Pero el que es egoísta, que tiene miedo de poner en función de los demás los dones o las capacidades, ese egoísta se le va a quitar todo lo que tiene. Y lo más grave, perder el reino de los cielos, que es lo más grave de todo esto, ¿no? Entonces, Jesús está anunciando el reino de Dios. Tiene en su cabeza, entre ceja y ceja, enseñarnos el reino de Dios. ¿Y por dónde va? Por poner en práctica estos dones, por poner en servicio de los demás estos talentos. No ser egoísta, luchar, incluso desgastarse para darse en esos dones, y más fuerza nos dará el Señor. Entonces, fíjese, padre, poniéndole rostro a eso, ¿da? Poniéndole rostro. ¿Qué me gano entonces yo con tener el don, por ejemplo, de lenguas? Si con mi don de lenguas no puedo hacer que una persona tenga un acercamiento más a Cristo, o el don de poder hablar bien ante las personas, si no tengo la convicción o el testimonio para que una persona pueda acercarse a Cristo, que entonces, ¿qué importaría el don? Si no puedo llevarlo a cabo o puedo hacer que ese don pueda dar esos frutos, ¿no? Más bien sería una persona que tiene el don de, no sé, de escuchar a una persona que lo necesita. Da más a veces que una persona que pueda tener un don, que muchos se jactan de tener un gran don. Sí, así es. Yo recuerdo lo que dice San Pablo, ¿verdad? El gran don del amor. Si yo no tengo amor, yo no sirvo para nada. Soy como una lata que suena y ese ruido se le lleva el viento sin ningún fruto. Yo creo que ahora en el mundo lo que más necesita es ser escuchado, retomando tu palabra. Yo tuve una experiencia esta semana, hace un par de días, unos 4 días. Salía yo de la misa de la iglesia en la tarde y de pronto estaba esperando yo que alguien me diera un ray y para conducirme a la casa, y un muchacho desconocido me dijo que quería hablar conmigo. Yo no le conocía. Y se puso, quería una confesión. ¿Verdad que usted es sacerdote? Yo nunca lo había visto. Y yo no soy de esta parroquia. Usted es sacerdote, sí. Y quería una confesión. Y aquel hombre empezó a llorar, pero amargamente. A mí me sorprendió. La conclusión a la que yo llegué es: ¿cuánta gente está necesitada de que se le escuche? Yo solo lo escuchaba y él se desahogaba. Así hay mucha gente que quiere desahogarse, decir las cosas y que alguien les escuche, les ponga atención. Esa es la solución, ese es el problema. Entonces, cuando tienes amor, como dice Pablo, logras todo. Pero si yo no tengo amor, aunque me deje quemar vivo, dice él, para pantallar, no sirve de nada. Eso no me salva. Don de lenguas. Puede ser un lengua larga, pero si no sirve para construir comunidad, para construir fraternidad. Y mucha gente es así, lengua larga, y no tiene don de lenguas, pero para comerse a la gente. Eso no es la cosa. Entonces, cuando dice Pablo que si yo no tengo amor, no sirve de nada eso. ¿No? Hasta la imagen cruda que usa, ¿no? Aunque me queme vivo, me deje quemar vivo, por apantallar no sirve absolutamente de nada. Entonces, uno de los grandes dones es el amor, para saberlo compartir. El mundo necesita amor. El mundo necesita ser escuchado. El mundo necesita construir fraternidad, porque entonces estamos destrozando. Ese es vital, ese talento del amor que a todos nos ha dado el Señor, nos ha dado capacidad de amar. Lo que pasa es que muchos ocultamos ese don o ese talento y lo transformamos en odio. Y somos rencorosos, odiosos, si hablamos es para ofender, y no utilizamos los dones del Señor para bien, sino para mal. Ese es el gran problema, que estamos
como desbaratando los dones que Dios nos da. Y es para nuestra propia destrucción eso. Y no nos damos cuenta. Después, cuando suceden las cosas, nos lamentamos y le echamos culpa a Dios. ¿Por qué estoy en la cárcel? ¿Por qué me salió la cirrosis? Pues te emborrachaste eso tú solo. Dios no te dijo que te emborracharas. Asesinaste. Dios no dijo que asesinaras. Él mismo dice lo contrario. No mates, no robes, etc. Pero olvidamos estos detalles importantes. Fíjese, padre, que hay dos cuestionamientos que los voy a juntar, que tienen un poco que ver con lo que usted estaba diciendo. La escucha. El mundo necesita ser escuchado, usted decía. Y yo comparto con usted también mucho esto. En la poca experiencia que tiene uno como laico de toparse con personas que tienen la necesidad de ser escuchadas. Hay dos puntos que dice aquí, dos cuestionamientos que hace el Papa. Dice, ¿qué hemos hecho con esos talentos? Y en la otro cuestionamiento dice, ¿a quién hemos contagiado con nuestra fe? ¿A dónde quiero llegar con esto, padre? Con estos dos cuestionamientos y con lo que usted dijo de el mundo necesita ser escuchado. Yo me sigo, dicen, hay un dicho que dice, yo me muero con este punto de vista. Yo considero que las personas para tener sanación necesitan hablar. Y para hablar necesitan tener un receptor, alguien que los escuche. Claro. Probablemente haya gente que piensa que el que escucha está queriéndose enterar de los problemas del otro, cuando yo lo único que considero que cuando ese receptor lo hace para ayudar es para que la otra persona sane, no para enterarse de lo que tiene el hermano, la hermana, es porque uno ya recibió esa sanación. Por ejemplo, yo personalmente creo que he sanado mucho hablando, diciendo mis miserias. Simplemente en la confesión, padre, usted me confesó el sábado. Claro, lo ideal es con el sacerdote y está bien, pero a veces hay cosas que hay que hablarlas muchas veces, ya no digamos pecados, pero situaciones que hemos pasado como seres humanos, que si el desprecio de un amigo y que si el desprecio de un familiar, que si el enojo de un hijo. Entonces, no son pecados personales, pero son situaciones que nos van abriendo heridas. Entonces, acercarse a un amigo, acercarse a alguien de confianza y platicarle y volverle a platicar y volverle a platicar hasta que eso vaya sanando. Lo que usted decía, Sí. el mundo necesita la escucha. Juanito, ¿vas a decir algo? Sí. Hablando de esto que mismo que estaban diciendo, Gabriel tocó un poquito el tema de lo que iba a decir. Porque hablando de esto de las inversiones, me gustó este tema de la inversión porque lo entiendo un poquito. Por ejemplo, un país que en la bolsa de valores está invirtiendo, se está constantemente moviendo el dinero, es un país que progresa, ¿no? En lo espiritual también hablamos de lo mismo. Cuando viene una crisis, lo que hacen en la bolsa de valores dejan de invertir y en vez de hacerle un bien al país, lo hacen que retroceda porque empiezan a hacer que el dinero se estanque y todo lo que se estanca se echa a perder. Yo creo que en lo espiritual a veces tenemos la mala idea, nosotros como seguidores de Cristo que andamos metidos en estas cosas, a veces decimos, ¿sabes qué? Ahorita estoy en crisis, no me siento lleno y no tengo la facultad de poder ayudar o escuchar a alguien porque no estoy bien ahorita. Y yo siempre he creído que cuando más mal estás y alguien te pide la ayuda, es cuando más deberemos de ayudar. Cuando la crisis está más profunda, es cuando tenemos que invertir más. Inclusive es hasta mejor porque a través de mi propio sufrimiento puedo ayudar a alguien que está sufriendo. Sí. ¿No? Y a veces creemos que porque estoy pasando por una crisis, porque no la estoy pasando bien, no puedo escuchar, no puedo ayudar porque estoy preocupado por lo mío. Y es lo que usted decía, ¿no? Entra el egoísmo, ¿no? Y es cuando más cuando más mal estoy es cuando más debo de ayudar, porque entonces se regresa a eso que lo dice Jesús en esta parábola, ¿no? Se le dará más a aquel al que invierte. Sí. Una de las cosas importantes que debemos nosotros, que es como cambiar el cassette, es cuando tenemos una prueba, una dificultad. Le echamos culpa a Dios. Yo creo que hay que dar gracias a Dios por eso,
porque con esa prueba me está preparando para que yo desde esa experiencia dolorosa tenga capacidad de acompañar a otros y enseñar a otros a salir de su propia crisis, porque yo ya la he vivido. Creo que es la experiencia de Jesús. Él nos conoce bien porque ha sufrido. Él sabe nadie ha sufrido más que el Señor. Por eso nos puede comprender. Él sabe de la debilidad humana como hombre que es. Por eso entiende nuestras debilidades y nos da ánimo para seguir adelante. Hijo, no te quedes ahí, sigue, levántate. El chiste no está en quedarte en el suelo, sino en levantarte, tener fuerza para levantarte. Cuando tenemos una prueba, cualquiera que ésta sea, nos capacita para que pronto veamos a un hermano o una hermana con crisis similar o peor, yo pueda tener una palabra de valor para ayudarle. No veamos lejos a los amigos de fuera, vamos al prójimo, es decir, al próximo. Puede ser mi esposa, que muchas veces quiere ser escuchada por el esposo, y por el machismo esto no sucede. Más bien se le maltrata, se le ultraja, se le golpea incluso físicamente o psicológicamente. Ella no quiere eso, lo que quiere es que se le escuche, que se le comprenda, empezando desde el hogar. Esto es importantísimo. Entonces, ella, desde su situación difícil, puede después ayudarle a otras personas que se encuentren en similares circunstancias y les ayuda, porque ha vivido ya esa experiencia de cruz y de pasión y de dolor. No tengamos miedo al dolor o a la experiencia de sufrimiento. Nos capacita el Señor y nos permite esos momentos difíciles, pero que hay que darle gracias por eso, porque nos está posibilitando para que seamos buena noticia para otros a los que les podemos ayudar desde nuestra propia experiencia. ¿Y cómo nos solucionamos eso? Con la ayuda del Señor. Invitarles para que se acerquen al Señor. Entonces es importante que yo cambie mi esquema y no eche maldiciones cuando tengo un problema, cuando tengo una enfermedad, sino más bien dar gracias al Señor y poner esa enfermedad como una enfermedad redentora, un problema redentor como el del Señor. Su pasión es redentora porque nos salva. Hay que ver hacia allá, hacia adelante. Y ese sufrimiento que tengo, darle gracias al Señor porque me está capacitando para yo poder ayudar. Esos dones o esos talentos los puedo poner en práctica después y enriquecer a otros hermanos. Decía la pregunta, ¿a quién hemos contagiado con nuestra fe? Y la siguiente dice, ¿a cuántas personas hemos alentado con nuestra fe? Creo que son dos cosas diferentes, padre, si ponemos atención. Y buenas preguntas del Papa. Contagiado sí. Es cuando de repente nosotros, de vernos una persona, dice, oye, esta persona no es mi amigo, no habla conmigo, pero lo estoy observando, y de esa alegría, de esa forma de vivir, me contagia. No fue directo, fue indirecto, pero hubo ese contagio de vernos. Hoy estuve escuchando, cuando en algún video que estaba escuchando yo, decían, hay que tener mucho cuidado nosotros los católicos, porque el que no cree nos está observando. Y cuando nos observa, mira cómo actuamos, y como actuamos, él nos va a creer o no nos va a creer. Eso yo creo es contagiar, cuando no es algo directo. Pero también está la otra parte. Dice, ¿a cuántas personas hemos alentado? Que ya es algo más personal, con nuestra esperanza. Me parece dos cuestionamientos, aunque parecieran ser iguales, me parece que los dos deberíamos obviamente practicarlos, ¿no, padre? Por supuesto, así es. Contagiar es transmitir. Hoy, por ejemplo, hemos tenido la experiencia de la muerte de una hermana en la comunidad y contagiaba la alegría dentro del dolor que significa la pérdida de una madre, de una esposa, de una abuela. Contagiaba el entusiasmo de esta gente y transmitía a los demás alegría. Esto es importante. En un caso como eso, por ejemplo, o en el trabajo, podemos tener un compañero que esté desanimado o que esté, mucha gente tiene su problema, que vea cómo soluciona. Y nos empezamos a alejar de la posible solución que podemos tener con los dones que Dios me ha dado para acercarme a ese hermano y ayudar. Entonces, contagiar es acercarme a hacer mío el dolor del otro y hacer suyo mi alegría y mi entusiasmo. El contagiar es mutuamente. Entonces, ese es, y la otra pregunta es que ¿a quién he contagiado y a quién he ayudado? Relación estas cosas. ¿A quién hemos alentado? Alentado, sí. Alentar significa que alguien está enfermo, ¿verdad? Ya está implícito que el otro está enfermo. Sí. Entonces, ¿a quién he alentado entonces? ¿A quién he sanado? ¿A quién he aliviado? ¿Con quién me he solidarizado? ¿Con quién he compartido el dolor para que sea menos difícil para él y para mí?
Cuando lo compartimos, el peso se hace más llevadero y más suave. Pero muchas veces, si nuestro mundo nos enseña a no compartir el dolor, hay que ver cómo se las arregla, fue su problema, yo me distancio, él se lo buscó, etc. Es el común del decir, y no debe ser así. El hecho del tema que tenemos ahora de los talentos me impulsa ciertamente a contagiar el trabajo por el talento, el trabajo por la alegría, el trabajo por la evangelización, por estar cerca del Señor, por ir ganando el reino de los cielos en el día a día. Y con mi fe, pues por fe y por convicción, yo estoy transmitiendo al Señor al otro. Eso es evangelización. Cuando yo me solidarizo en el dolor del otro o ayudo para que el dolor sea menor, eso es evangelización. Cuando hago mío el dolor del otro y cuando hago suyo mi alegría y mi entusiasmo, también yo me voy enriqueciendo. Es un mutuo enriquecimiento que nos vamos dando. Entonces, por la fe, vamos alentando a los demás, pero también me voy alentando yo. Como dice el Señor, quien da generosamente no se agota, sino que se enriquece más. Y esa es la verdad del texto que tenemos, que el Señor nos dice: el cobarde, el miedo, se le va a quitar todo lo que tiene, porque tuvo miedo de poner a trabajar los dones y los talentos, tuvo miedo de acercarse al hermano necesitado, tuvo miedo de pedir perdón a la esposa por el problema que se sucedió, tuvo miedo de dirigir a sus hijos por el miedo que le va ahora a protestar su hijo rebelde. Tenemos muchas veces miedo y enterramos los talentos para no tener riesgos, para no perder nada, y no me doy cuenta que estoy perdiendo todo cuando escondo mis talentos y pierdo la maravillosa oportunidad de evangelizar cuando me solidarizo compartiendo ese talento de dar alegría, dar gozo en el dolor, dar amor en el momento de desamor, dar el momento de diálogo, de comunicación cuando no hay comunicación con mi esposa, con mis hijos, con los demás hermanos. Entonces, la fe que tengo en el Señor me lanza para alentar a eso, pero también para transformarle, para convertirle y para animarle a seguir adelante, que es lo que se trata, el poner a trabajar los dones. Juan. Pues, me recuerda mucho a San Pablo, ¿no? Era una persona que contagiaba la alegría, y en muchas de sus cartas decía: sean alegres, vivan en el Señor. Pero si vemos muchas de sus cartas o algunas de sus cartas, él estaba en la cárcel y se alentaba al mismo tiempo: no se dejen caer, sigan adelante. O sea, cómo él nos demuestra que aún en los momentos más difíciles, y volvemos a lo que estábamos hablando al principio, los más difíciles, cuando estamos bien, pues es muy fácil contagiar a los demás, y lo hacemos con mucho gusto. Lo difícil es cuando estamos pasando por esos trances difíciles, donde también tenemos que alentar y decir: no se preocupen, o sea, sigan adelante, el Señor está con nosotros, tengan fe. Y a veces es lo que nos cuesta más trabajo, ¿no? Como seres humanos, que en los momentos difíciles nos aliente, ¿no? En el transcurso que estuvo Jesús en la tierra, hubo momentos donde tuvo curaciones, milagros, resucitó muertos y fue muy bonito, pero lo que bueno, por lo menos a mí personalmente, lo que más me marca, lo que más me llama la atención de su vida, son esos momentos donde estaba viviendo esa crisis, esos momentos donde iba cargando la cruz, esos momentos donde, más difíciles de su vida, que aún así nos alentaba. Fíjate en esa idea que estás desarrollando, Juanito. Jesús está a punto de agonizar y está perdonando a sus asesinos. No le tomamos en cuenta lo que están haciendo. Somos así nosotros, cuando Él nos está ofendiendo, nos ha maltratado, ha hecho un chambre. Estoy pidiendo al Señor para que le bendiga, para que le ayude. Por baboso voy a hacerlo, dice la gente. Por loco voy a estar orando por ese tipo que me hizo daño. Pues aprendamos de Jesús, que en la cruz, en el momento de la muerte, está diciendo: Padre, perdónalos. No saben, vaya que sí sabían, si se lo querían echar y lo estaban asesinando, y está orando por ellos. O al mismo Judas, en los momentos últimos de la cena, dice el texto que Él le dio un pedazo de pan a Judas. En el tiempo de Jesús, dar un pedazo de pan significa: eres mi hermano. Somos carnales, somos íntimos, y si el otro aceptaba ese pan, había relación estrecha. El texto no dice si Judas lo aceptó, lo que sí dice que se fue a hacer negocio con los fariseos para traicionarle. Pero ves, hasta último momento está haciendo gestos de amistad el Señor, gestos de verdadera fraternidad. Y aquí hay otro elemento importante: la coherencia.
Cuando estás hablando coherentemente, convences a la otra persona. Pero de nada sirve, por ejemplo, un padre de familia que le diga a sus hijos, hijos, no tomen licor, no anden en las drogas, maravilloso. Pero el fin de semana llega en 4 patas borracho o drogadicto. El hijo dice, me dijo una cosa y está haciendo otra. Eso es gravísimo, gravísimo. Entonces, en la coherencia es fundamental en la práctica de la convivencia, del poner en práctica los talentos, que haya sinceridad en esto, pues. Eres mi hermano, cuenta conmigo, no te preocupes, lo que me dices aquí queda. No tengas pena. Entonces, cuenta conmigo, yo cuento contigo. La coherencia es fundamental para que tenga resultado mucho mejor compartir del talento y de los beneficios que nos invita el Señor, que tenemos que hacer en esta tarea de evangelización con los demás. Inclusive, padre, cuando va con la cruz, ¿no? Que las mujeres están llorando. Dice, no lloren por mí, lloren por sus hijos. Sí. Y cuando está en la cruz y todavía, cuando más necesitaba a su madre, él dice, madre, ahí está tu hijo, hijo, ahí está tu madre. Sí, o sea, en los momentos que más lo necesitaba él, no la entrega. Se está desprendiendo de todo, hasta de su vida. ¿Ves? Para enseñarnos que tenemos que aprender a desprendernos de lo que más queremos. De lo que más que por eso dice Santa Teresa de Jesús, dice, cuando des algo, compartas con algo que te duela, porque ese signo de lo que te está dando era para tu vida, lo necesitabas tú, pero lo estás dando por amor a otro que también lo necesita más que tú. Entonces, cuando demos algo que nos duela, o lo mismo que lo que se dice en la confesión, ¿no? Alguien me ha dicho que cuando alguien va a confesarse, si no llora, esa confesión es un poco mentirosa, porque no le pesa lo que hizo. Y cuando nos pesa lo que hemos hecho, a veces lloramos de tristeza y de dolor, porque hemos ofendido tan bueno, ofendido a una esposa tan maravillosa, he dañado a mis hijos maravillosos, tantas cosas de esas, ¿no? Entonces, de la debilidad nuestra, en la experiencia de Jesús, está dándose todo, y se está vaciando a sí mismo para darse todo a todos. Interesante esos momentos. Ahí en el quinto cuestionamiento, que yo creo que San Pablo lo dijo muy bien, el Papa dice, ¿cuánto amor hemos compartido con nuestro prójimo? A veces, padre, somos bien trabajadores, y hay mucha gente muy trabajadora. En el servicio, o en la casa, o en el trabajo. En cualquier ámbito de la vida, sea en lo espiritual, o sea en el trabajo, o sea en la escuela. Pero a veces se nos pasa por alto, por decirlo de alguna forma. Hay muchas cosas que pueden pasar, pero yo diría, se nos pasa por alto el compartir el amor. Yo entiendo que a veces dicen, mis acciones te demuestran el amor, pero el amor yo creo que es algo que se tiene que dar integral, desde mi forma de ser, mi forma de hablar, decirlo verbal, en mi forma de actuar. O sea, es algo muy integral, no es solamente por lo que hago te demuestro que te quiero o te amo. Se tiene que demostrar, se tiene que hacer, se tiene que decir. Y el Papa dice, ¿cuánto amor hemos compartido con nuestro prójimo? Yo creo que el amor produce vida, como en las parejas, el esposo que se aman, ¿no? Pero también el amor cuando se comparte con alguien que lo necesita, alguien que te llama para que le ayudes, y miras cómo aquella persona se transforma de un momento de tristeza y momento de alegría, le estás dando vida. Le estamos compartiendo por amor, dando vida. La otra persona cambia, da una sonrisa, cambia su aspecto negativo que tenía de tristeza en un rostro alegre. Estás compartiendo. El amor siempre produce vida. Siempre en todos los aspectos produce vida. Y qué bueno eso. Se nota cuando estás transmitiendo desde tu interior, desde tu ser, desde tu corazón, vida a la otra persona. Y cuando estás transmitiendo de tu vida esa experiencia a los otros, tu vida crece más. En la experiencia de lo que dice ahora, ¿no? Denle al que dio, al que trabajó y multiplicó, denle, va a tener más. Va a tener la alegría de su Señor. Al otro quítenle lo que tiene. No es capaz de compartir de verdad. Es un mentiroso. No crea vida. Más bien crea tristeza y dolor en las personas. Entonces, la experiencia esta es así. Ciertamente, la clave para mí en todo es el Señor. En todo momento, eso, ¿no? El amor transmite vida. Y cuando nosotros compartimos por amor nuestros talentos, la otra persona recibe una lección de amor.
y se siente comprometida a ser como una cadena para transmitir a otro ese momento de dolor que fue transformado en gozo por ese compartir tuyo de amor con esa persona. Juan. Fíjese, padre, entro yo en este, no sé si llamarlo conflicto o simplemente una idea. Yo digo que mucha gente dice, y bueno, Jesús lo dijo, no, amarás a tu Dios con toda tu alma y todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo. Pero yo hay veces que gente que oigo que dice, es que yo amo a Dios sobre todas las cosas. Y yo me he preguntado, es una pregunta mía, digo, ¿cómo puedo medir ese amor tan grande que le tengo a Dios? Y mi respuesta es que va conectado una cosa con otra, ¿no? Ese amor que, por decir, le tengo a mi esposa, le tengo a mi hijo, le tengo a mi padre, le tengo a mi vecino, si los juntos son 4 amores que son para Dios, ahí demuestro que tengo 4 amores más grandes que lo que le tengo a mi esposa, a mi hijo, o a mi esposo, o a mi papá, porque es transmitido por Dios. Y yo digo, la medida en que yo ame a los que me rodean es lo que me hace sentir que amo a Dios sobre todas las cosas. Yo quiero imaginarme, o lo he experimentado, conforme más amor he dado, aun cuando me han fallado, aun cuando no he recibido ese amor, pero lo sigo dando, mi experiencia al comulgar y al recibir a Cristo es una experiencia totalmente, ahora sí como lo voy a decir, sublime, que me ha llevado hasta inclusive tener lágrimas, pero a raíz del amor que yo he sentido, correspondido no, al momento de que tengo esa experiencia con Cristo, ya sea en un encuentro, al momento de comulgar, al momento de confesar, y yo digo, ¿estaré mal? O a lo mejor lo comprendo mal. Yo creo que un error sería que al ponerte a servir a los demás esperes recompensa. Ese sería un error. Tú vas a servir y yo voy a servir, todos vamos a servir independientemente de que me agradezcan o no. Jesús era consciente de todo lo que hacía, que al final lo terminamos asesinando todos con nuestras ingratitudes. Y no por eso él se arrepintió. Siguió adelante. Aunque lloró ante Jerusalén porque no se convirtió, etcétera, etcétera. Pero él hizo su tarea. El mandato que le dio el Padre lo cumplió con alegría. Padre, me siento feliz porque he hecho tu santa voluntad. Esa es la clave. Hacer la voluntad de Dios, que nos da estos talentos para ponerlos en práctica, independientemente que me agradezcan o no. Si estamos pensando que nos van a agradecer, yo creo que sería una especie de comercio, ¿no? Compro y vendo. Doy para que me den. Eso no tiene sentido. Entonces, voy a ofrendar hasta mi vida, independientemente que me agradezcan. Pero cuando por amor yo me doy a un servicio generoso, a ayudar a un hermano, a algo concreto, no solo de palabra, yo debo sentir la satisfacción interna de que he obedecido al Padre y que estoy pareciéndome en alguna medida al Señor, que da sin esperar recompensa. Esa creo que es la mejor medida. La medida del amor es amor sin medida. Yo creo que ahí está la cosa. Amor sin medida. Y la experiencia con Cristo se siente diferente. Y te sientes más enamorado de Él. Y sientes el chiste, la gracia de ser cristiano. Pues no somos mentirosos. Entonces, cuando das amor, y aunque te paguen con ingratitud, te sientes feliz por dentro, porque has hecho la voluntad del Señor. Independientemente que la gente te maltrate o te agradezca, no. Cumpliste tu tarea, cumpliste tu deber. Esa es la gran medida. La medida del amor es amor sin medida. Ahí sencillamente, eso es lo que nos enseña nuestro jefe, nuestro Padre, maestro. San Pablo dice que de todos los dones el más grande es el amor. Y a veces el amor es incomprendido, Padre, porque a veces amando uno, voy a poner un ejemplo, tengo un conocido, un amigo, que a lo mejor anda metiéndose droga. Entonces yo, por amor, voy y le digo, mira hermano, estás mal en lo que estás haciendo, deja eso, tienes problemas con tu familia. Él no lo va a entender porque está hundido en ese pecado, en esa situación. Incluso puede pensar que no lo quiero porque le estoy reclamando, le estoy diciendo, le estoy exhortando a que no lo haga. El amor es incomprendido, Padre. Entonces,
A veces uno, por amor, dice algo y la otra persona cree que es un ataque, cuando en realidad es amor puro y sincero. Es incomprendido el amor, pero se tiene que dar aún siendo incomprendido, ¿no? Otra vez la clave es el maestro. Yo siempre me remito a él. El tipo más amoroso, el que incluso perdonaba a los enemigos. ¿Y qué le dicen? Endemoniado, que trabaja por Belcebú, Sí. que es un malvado, que contrario a todo lo que le dijeron. Y él siguió adelante. No le importó lo que le dijeron. Él obedecía al Padre, es la clave. Obedecía al Padre y con ese amor quería transformar a los fariseos, quería transformar a los saduceos, quería transformar a los herodianos, pero estaban ciegos ellos. Estaban ciegos. Él quería quitarles esa venda. Sin embargo, no pudo porque ellos terminaron asesinándolo. Sin embargo, sigue dando su vida y después se empiezan a convertir muchos de los sacerdotes judíos, etcétera, ¿no? No esperemos que la semilla que se siembra dé frutos enseguida. Cuando se siembra una semillita, pasa un proceso. Después aparece una pequeña plantita, hay que echarle agüita con el sol y todo. Después va creciendo. Al final se hace una mata grande de maíz, por ejemplo, y podemos hacer tortillas, riguas y todos los productos que salen ahí. Cuando estás con un hermano que aconsejas o que quieres corregir, que te puede decir, no te importa metido, no te metas en eso, no es para eso, tantas cosas, déjalo ahí. La semillita quedó, como dijo aquel, le disparé pero no lo maté, va herido pero no lo maté. La palabra le llegó, pero en su momento esa semilla va a tener fruto, porque si confiamos en el Señor y ponemos el nombre del Señor, esa siembra, eso va a tener fruto seguramente. Dice el padre Luis Toro, de mí se pueden ir ofendidos, pero nunca con una mentira. Sí. Hay una reflexión, padre, donde supuestamente Dios se le presenta a alguien en su casa y le dice, mira, he puesto una gran roca afuera, quiero que todos los días la empujes. Y le hace caso al Señor, ¿no? Todos los días la empuja. Pero un día, el diablo ya ve que se mete en todo. Llegó a su casa y dijo, hombre, qué tonto estás. Te dijo el Señor que empujara la piedra, pero si te fijas no la has movido ni siquiera un milímetro. Y él empieza a reaccionar, ¿verdad? Dice, pues es verdad. O sea, ¿por qué me puso a hacer este trabajo si ni siquiera puedo moverla? Y se le presenta a Dios, ¿no? Le dice, Señor, no es ilógico lo que me estás pidiendo, que todos los días trate de empujar esta piedra, pero ni siquiera un milímetro la muevo. Dice, ¿cómo están tus manos hoy? No, pues bien, fuertes. Y tus piernas también fuertes. Tu físico en general, ¿cómo está? Fuerte. Dice, es que yo nada más te ordené que empujaras la piedra. El que mueve la piedra soy yo. Muy bien. Esa convicción hay que tener. Por ahí va la cuestión. Padre, que nosotros no hacemos nada, es el Señor quien hace todo. Somos instrumentos. Somos lápices en su mano que va escribiendo Él lo que Él quiere. Nosotros somos sus instrumentos. Me gustaría mandar un saludito para los que nos están viendo, padre. Armando Tejas, Olga Valenzuela, Cecilia Díaz, Ilenea Palacios, Arturo Linares, Víctor Ramírez. Por cierto, Víctor es nuestro primo. Saludito. Aquí todos los días, más bien todos los lunes estamos a las 9 de la noche. Padre, antes me gustaría leer lo que dice el Concilio Vaticano II como comentario sobre el Evangelio de ayer. Y dice el Concilio Vaticano II, Jesucristo, sumo y eterno sacerdote, quiere continuar su testimonio y su servicio también por medio de los laicos. Por eso les da vida con su espíritu y los empuja sin cesar a todas las obras buenas y perfectas. Los laicos, en efecto, los une íntimamente a su vida y misión, donándoles también parte de su función sacerdotal para que ofrezcan un culto espiritual para gloria de Dios y salvación de los hombres. Por eso los laicos consagrados a Cristo y ungidos por el Espíritu Santo están maravillosamente llamados y preparados para producir siempre los frutos más abundantes del Espíritu. Todas sus obras, oraciones, tareas apostólicas, la vida conyugal y familiar, el trabajo diario y el descanso espiritual y corporal, si se realizan en el Espíritu, incluso las molestias de la vida, si se llevan con paciencia, todo ello se convierte en sacrificio espiritual agradable a Dios por Jesucristo, que ellos ofrecen con toda
piedad a Dios Padre en la celebración de la Eucaristía, uniéndolos a la ofrenda del cuerpo del Señor. De esta manera, también los laicos, como adoradores que es en todas partes, llevan una conducta sana, consagran el mundo mismo a Dios. Maravilloso. Un Pues, reto también para los laicos, ser los brazos extendidos del Señor, sus labios que sean la voz extendida de Jesús, sus pies de todos nosotros, nuestros pies deben ser alargar los pies de Jesús que va misionando por ahí, por los pueblos, por los cantones, por las calles. Debemos ser esas manos extendidas de Jesús. Y también nuestros dolores. El Señor también se presenta en nuestros dolores y se extiende la pasión del Señor, los dolores y los sufrimientos de tanta gente cuando se ofrece redentoramente. Es muy bonito ese texto que da a los laicos y a todos la capacidad de ser otros Cristos que andan por ahí compartiendo los talentos. pues mire, Padre, estamos llegando a las 10 de la noche, tiempo de terminar por hoy. Antes de eso, pues invitarlos a los que nos estén viendo hoy, que compartan el video. Ya mañana o pasado lo subimos en YouTube, en TV Crosswalk, así como está en la esquinita de lo que están viendo en el video. En YouTube lo pueden bajar, compartirlo con otros hermanos. Con la presencia del Padre, pues uno se nutre muchísimo. Y antes de terminar, Padre, esta noche nos gustaría, si nos hace una pequeña reflexión y la oración final, a menos de que Juan tenga algo más que agregar, Juan. No, ya yo creo que hay mucho que agregar, pero ya también es hora. Sí, Entonces, sí. Padre, si nos hace una reflexión final, Sí. para los que pues ya sabe que ese segmentito lo cortamos y lo ponemos en especial, y luego la oración final, por favor. Antes de eso, yo quisiera recordar a un sacerdote, Isaac, es un peruano que venía por estas zonas, que ha muerto esta mañana. No me diga, Padre, Ay, Sí, murió esta mañana el padre Isaac. ay, Dios Cuando mío. íbamos al entierro de nuestra querida hermana Amanda Flores, me informaban de la muerte de él en Perú. Está muy malito de salud. Quería en este momento de reflexión pedir al Señor por su alma que le reciba en su seno. Él distribuyó los talentos que le dio el Padre Dios con su gente, con la gente que estuvo cerca de él, en su parroquia, en sus comunidades, cuando venía por aquí. Su tarea también era gastando y desgastando hasta llegar ahora al final de su vida material, pero también al inicio de su vida espiritual en el reino de los cielos. Entonces, los santos se les celebra y se les festeja, no cuando nacen, sino cuando mueren. Ahora estrena su cielo, con su gran esfuerzo, que el Señor reciba en su seno a nuestro querido hermano Padre Isaac. Padre, fíjese, me permite hacer un pequeño comentario rapidito. Padre Isaac, nosotros lo conocimos en San Francisco, lo recibía el obispo David, en paz descanse también. ¿Cómo no? Y ¿Cómo no? fíjese lo que son las cosas. Mi hermano Juan lo conoció, él estuvo en el bautizo de mi niña y fue el que celebró el bautizo de Samantha. Vaya. Y los 15 años de mi hija, la más grande, también lo celebró él. Coincidencias Mire. o diosidencias, porque él venía de visita. Y Sí. lo curioso es que en el bautizo fue él el que celebró el bautizo. Y en los 15 Sí. años fueron, pues obviamente años después, ¿no? También Sí. le tocó a él. No era el ¿Cómo no? sacerdote, venía de visita y nosotros lo conocimos aquí, Padre. Es una Yo le conocí hace muchos años, justamente cuando yo estaba con el padre David aquí en Cabrini. Ahí le conocí a él también en una de sus visitas que venía del Perú. Sí, Sí. pues en paz descanse. Y me dio una sorpresa ahorita, Sí. Padre. Pues gracias al Señor, ¿verdad? Que nos invita a desempolvar los talentos que muchas veces los hemos empolvado por causa nuestra, nuestras desidias, nuestras perezas, nuestros temores, nuestras timideces. Y se nos exhorta a multiplicar eso, a poner en práctica, a trabajar esos dones, que se multipliquen para beneficio nuestro, de la comunidad y también para alabanza del Señor. No tengamos miedo de poner en práctica este esfuerzo de multiplicar los talentos que Dios nos ha dado a todos. Nadie puede decir que no ha recibido talentos y bendiciones. Hay que poner en práctica todo eso. El llamado es eso, abrirnos para que el Señor, a través de nosotros, a través de nuestro esfuerzo, bendiga a los demás también, y a través de ese encuentro con los demás nos bendiga a nosotros en este compartir de los talentos con los cuales nos hemos alimentado en esta reflexión de esta noche. Vamos a hacer la oración pidiendo al Señor que nos ilumine, que nos dé su fortaleza, su Santo Espíritu, para que
esos talentos que nos ha dado, los pongamos en práctica con alegría, con entusiasmo, no pensando en ser premiados o reconocidos, sino porque tenemos que compartir por amor esos talentos con los demás. De esa manera se va incrementando también el amor en nosotros, sobre todo el amor al Señor, que nos ayuda a ser coherentes en este servicio y sobre todo que nos ayuda a ser constructores de su reino de paz, de fraternidad y de amor. Que así sea. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues hoy tuvimos un cafecito muy rico con café con San José, con una una triste noticia del padre Isaac, pero sabiendo y teniendo la esperanza que él está en la casa del Señor, Padre, que todos vamos... Dice San Pablo que la muerte debe ser para nosotros motivo de alegría, porque morir es nacer para Dios, y solo a través de esta experiencia podemos ver cara a cara al Señor, como dice la palabra. Exacto. Así que dichoso él, y nos alegramos por su triunfo, claro que sí, porque ha terminado bien su esfuerzo, ha dado la gran batalla. Ha dado bien la carrera y tiene su premio ahora. Ahora sí que ha dado la gran batalla, ¿verdad, Padre? Y la gran batalla. Listo para recibir la corona de la victoria. Eso es lo que le queda maravilloso. Dichoso él, dichoso él. Muy bien, pues el próximo lunes, primeramente Dios, a las 9 de la noche, otro cafecito con San José, invitando a los hermanos que nos estuvieron viendo hoy para que nos acompañen. Por favor, comenten aquí en el chat, mándenos un mensajito, díganos algo. No importa que no sea el tema, si tienen alguna pregunta para el Padre, para Juan, mándenosla o simplemente saludarnos. Eso nos ayuda a alentar, nos alienta, ¿verdad, Padre? A seguir adelante. Así es. Y mañana o pasado ya veremos el video en YouTube puesto para que lo quieran compartir. Buenas noches, Padre. Buenas noches para todos, bendiciones, de sus familias también, sus trabajos. Buena semana. Buenas noches, Juan. Buenas noches, que descansen y nos vemos el próximo lunes. Primero Dios. Buenas noches. Hasta luego. Primero Dios.